Después de ganar al Mónaco y al Villarreal en el Estadio La Cerámica, el Madrid está líder de Liga con un partido más, tercero en la fase de grupos de Champions League y la temporada de repente no pinta tan mal. Igual no había que disolver el club. ¡Concha Espina número 1! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas, Gareth, ¿cómo estáis en esta mañana de domingo, vísperas de una de las primeras y mayores aventuras de Concha Espina número 1? Buenos días, chicos. Pues mira, ya llueve menos, al menos en lo que al Real Madrid se refiere, porque por lo otro no estamos, por lo que es el ambiente climatológico, estamos pasados por agua. Pero bueno, la verdad que, como has dicho, ya creo que hay alguno que está llorando porque la cosa ha mejorado y las visitas han bajado de algún vídeo. Pero bueno, yo creo que el Madrid parece que ha encontrado la senda y esto peor no podía ser de lo que estábamos viendo hasta ahora. Y creo que llevamos desde los pitos, la segunda parte del Levante, el partido del Mónaco y ayer en el campo del Villarreal. Creo que podemos hablar de que este muerto está muy vivo, la verdad. Pues bien, terminando la semana y con ganas de comentar lo que ha pasado en los últimos días, que oye, mucha gente, yo incluido, haré mi pequeño speech sobre ello, lo veíamos muy mal y está mejorando la cosa. Todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, obviamente, porque queda mucho por delante y solo se están viendo brotes verdes, pero bueno, parece que Arbeloa ha recuperado un poco a los jugadores para la causa y al final, como decimos siempre, esto va de jugadores, no de entrenadores. Bueno, y decimos antes esta gran aventura porque podemos anunciar, ya lo tiseamos, ya dimos pistas y presagios de ello. Esta semana Concha Espina número 1 se reúne y no se reúne en España, nos reuniremos en Portugal porque veremos el estadio de Daluz donde el Real Madrid ganó su 10ª Copa Europa y ahí estaremos los tres para vivir el momento ese acontecimiento tan chulo. Vamos de nuevo a visitar a José Mourinho porque es el entrenador del Benfica, pues algunos nos ha enterado. Y allí estaremos. No esperéis que el miércoles al día del partido hagamos un vídeo o un directo, porque estaremos a otras cosas, que será más bien disfrutar de la comida y bebida lisboetas. Pero el jueves sí que tendréis muy prontito nuestro reseña post partido que grabaremos antes de volver a nuestros respectivos domicilios, porque el viernes aquí los tres todos curramos. Bueno, yo estoy súper ilusionado con el primer road trip de Concha Espina número 1. Los tres ya hemos vivido juntos un partido del Real Madrid, una Supercopa de Europa, pero no existía el podcast como tal. Así que este es el primer viaje oficial del podcast. Stefan, Garrett, ¿cómo estáis? Yo estoy súper ilusionado, como veis. La verdad que muchas ganas, y además después de unas semanas con bastante curro y bastante lío, la verdad que muchas ganas de disfrutar. Además, unir fútbol, comer, beber, o sea que seguro pueden ser de mis tres pasiones principales. Por lo tanto, muchas ganas y veros sobre todo, claro, también. No, bueno, yo también tengo muchas ganas, la verdad, porque sí que es cierto que nos vemos hace relativamente poco. Para mí, que vivo fuera de España, para mí es poco, ¿no? Que nos vimos durante las Navidades. Pero para mí se me junta, pues evidentemente, todo lo que has comentado, Jaime Marcos, y además, pues estar en una ciudad nueva. Yo no he estado en Lisboa nunca. Están en Oporto, pero no en Lisboa, con lo cual eso también me anima. Y yo sé que cualquier país del sur de Europa es siempre una buena experiencia, así que con muchas ganas. Bueno, ya yo sí que he estado en Lisboa, pero bueno, hace bastantes años, la verdad, que no paso por sus maravillosas calles. Es una ciudad es muy tío, con muchísimo encanto, pero es verdad. Además, para los que somos de Madrid, está en una ciudad con mar, que tiene un carácter tan marino, que portugueses son muy parecidos a españoles, pero tiene este toque distinto. O sea, a veces viajas y no te sientes que estás fuera de España. En Lisboa te sientes en España y a la vez en otro sitio. La relación luso-española es inmejorable, nos quieren muchísimo allí, creo que es mutuo. Y bueno, la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión este viaje y yo he tengo la fortuna de viajar a muchos sitios gracias al Real Madrid. Y volver a Lisboa gracias a nuestro club, pues es una cosa maravillosa. Pero bueno, vamos al lío y... Aunque casi, he de decir, antes de eso, uno de los protoviajes, Jaime Marcos, casi de este grupo fue Yokohama, ¿eh? Cuidado. Sí, lo que pasa es que ahí no estuvo uno de nuestros Nos falta un integrantes miembro. y tú no fuiste al partido.
Hombre, yo me Yo quedé en fui a Tokio, claro. Yokohama y si hago por aquí se ve la entrada, igual que, o sea, la parte de abajo de esto, quienes me ven en Juego por Juguetrón lo saben, pero estos son entradas de finales y, bueno, partidos y conciertos y la Fórmula 1 y luego eso es parte de George Martin y premieres. Pero esto de aquí, mira, para que la gente vea, esta es la final de Lisboa, aquí pone Lisbon 2014, pero esto de aquí es Yokohama, pone aquí FIFA World Cup Japan. Entonces yo estuve en Yokohama, pero tú, Garrett, no viniste al partido, macho. Es cierto que luego has vuelto a Japón, o sea, pero no viniste al partido. Sí, no, a mí me movió más quedarme en Tokio y disfrutar del día en Tokio que irme a Yokohama, pero bueno, se ganó, que es lo importante. El partido se fue una chusta mayúscula en Madrid. Llegó a ir perdiendo contra el Kashima Antlers, tuvo que remontar. Pero bueno, yo recuerdo que creo que al descanso iba perdiendo el Madrid. Pero bueno, en fin. Entonces, en este podcast vamos a centrarlo en el partido contra el Villarreal, que es un partido muy relevante, efectos clasificatorios. Creo que si alguien tiene alguna opción, descarta al Villarreal del título. Nos consolida, ahora mismo a estas horas vamos líderes. El Barcelona lo vieron en el Camp Nou, lo normal es que le meta entre 3 y 7 goles. Pero bueno, de momento a estas horas dormimos líderes o nos hemos despertado como líderes. Pero antes el Real Madrid ganó al Mónaco. Entonces, no vamos a analizar el partido contra el Mónaco, que ya nos pilla un poco lejos, no vamos a hacer ni el crack, ni el Dani Valladía, ni hablar en detalle, pero sí quería que lo comentásemos un poco. No pudimos grabar después entre el partido del Mónaco y el partido contra el Villarreal por temas profesionales, pero sí es un partido que yo creo que queríamos decir algo, aunque sea o a nivel de juego o a nivel de el Bernabéu se reconcilió con el equipo. El Bernabéu acabó aplaudiendo y coreando a Vinicius, el mismo jugador que había pitado hasta la náusea hace 4 días antes. El Madrid jugó muy bien, es cierto que el rival fue muy flojo, pero bueno, quería que me dierais al menos, no un análisis, pero una pincelada o algo que queráis comentar sobre el partido contra el Villarreal, que ya digo, contra el Mónaco, que repito, nos colocó terceros en fase de grupos de Champions League, que puede ser muy importante para el futuro. Que por fin nos divertimos, ¿no? Que ya tocaba este año. Creo que ha sido el partido más, o de los partidos más divertidos de ver este año. Fue un Madrid muy ofensivo, fue un Madrid que llegó muchísimas veces a puerta y que además fue eficaz, porque 6 goles en Champions no es fácil meter. Es verdad que a lo mejor el Mónaco es un equipo que deja más jugar, que es un equipo que también tuvo sus ocasiones, pero vuelvo a repetir que el Bayern le costó ganar al Unión San Galoás en casa. Todos los equipos que llegan a esta competición, o casi todos, ponen un cierto nivel, se presume un cierto nivel, y el Mónaco no deja de ser un equipo histórico, un equipo que venía con bajas, que te deja jugar, pero hay que meter los 6 goles, y para mí fue el partido que más me he divertido viendo al Madrid, un partido que además hizo que el equipo se volviese a hermanar con la afición. Creo que hubo por fin, es verdad que el aficionado de Champions no es el aficionado de Liga, y ni es así, ni en la animación tampoco, pero creo que hubo esa vuelta a la normalidad, esa vuelta a la hermandad, y creo que se vieron varias imágenes y fue un partido muy entretenido y muy bonito, que la verdad que puede ser un punto de inflexión en la temporada, claro. Obviamente, un rival súper propicio porque fue un rival muy flojo. Aún así, 6 goles hay que meterlos, y yo eso lo entiendo. Pero además que no puedo pensar en un mejor partido. Es que fue como si lo hubiese escrito alguien, porque al final parece que el fútbol está organizado, ¿no? Un partido en casa, hay tremendos pitos y hay la gresca que hubo en el partido anterior, y en el partido siguiente en Champions toca un rival propicio, le metes 6 y hay como esa especie como de reconciliación, entre comillas, de decir, oye, lo que hay entre nosotros, entre los jugadores y el público, no es irreconciliable, no es personal. Y si lo haces bien y vemos que responde y tal, pues al final el público te va a estar ahí para apoyar, ¿no? Que es un poco lo que pasó. Quien quiera pensar que los pitos del día anterior o del partido anterior fueron por algo exclusivamente deportivo o de bache como equipo, no es así, es por todo lo que ha pasado. Pero al final el campo manda, y si el equipo funciona en el campo, lo demás va a pesar menos, eso lo sabemos todos. Con lo cual yo creo que fue muy positivo ese partido, sinceramente, a nivel sensaciones y a nivel reconciliación, y puede ser, como decíamos, un punto de inflexión como se vio ayer, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablaremos del partido de ayer, pero evidentemente pues un partido muy divertido, donde todos los que tenían que hacer lo que tenían que hacer lo hicieron, donde Vinicius casi se va con 4 asistencias o 5, y bueno, pues un partidazo, ¿no? Pero evidentemente el Mónaco, unos amigos. Sí, en Mónaco, la verdad es que el colega Andrés Onrubia ha estado en esta casa en la que estoy grabando. Andrés Onrubia había dicho, es que el Mónaco está muy mal, lleva una racha muy mala,
pero es cierto que el equipo del Mónaco está compitiendo mucho mejor en Champions que en la Liga Francesa. La verdad es que su rendimiento del Bernabéu fue paupérrimo. El Madrid marcó 6 goles y pudo marcar más. Yo recuerdo que con 5-6-1 hay una jugada al final que es un gol cantado y no sé si es Vinicius que da el pase mal o algo así. Bueno, fue una exhibición. El Madrid jugó muy bien. Ahora hablaremos porque se repitió gran parte del 11 en el partido contra el Villarreal, pero creo que Arbeloa parece que empieza a encontrar su estilo. Y yo lo que me quedo es, lo habéis comentado los dos, pero el tema del Bernabéu, parece imposible pensar que es el mismo recinto. El sábado contra el Levante, eso lo hemos dicho, una pitada absolutamente histórica. Y contra el Villarreal ya desde el principio hubo, dirá que tímidos pitos a Vinicius al dar los 11, pero muy tímidos. Y yo a Valverde y a Bellingham, que fueron todos señalados, y a Dinhausen ni los escuché, o a Camavinga, que también se le pitó un poco al final. Pero en cuanto avanzó el partido, es cierto que el Madrid marca el primer gol minuto 3 o 4, muy pronto marca Mbappé, y luego, o sea, el Bernabéu canta a Vinicius, aplaude, los jugadores se van todos al descanso, todos entre aplausos. O sea, transformación radical. Yo creo que el Bernabéu tenía que mandar un mensaje, lo mandó. Nosotros hemos dicho que la pitada fue absolutamente justa y merecida. Igual podemos discutir las pitadas a los jugadores, pero el equipo en su conjunto se mereció una gran pitada y así fue. Y parece que han tomado cuenta de ellos jugadores, porque además, bueno, se pitó a Arbeloa, pero se pitó mucho más a jugadores que Arbeloa. Y los jugadores también eran conscientes de ello, porque la celebración de Jude Bellingham haciendo el gesto de beber no me parece casualidad, y evidentemente los jugadores no vienen a burbuja del todo y saben perfectamente de qué se le acusa y qué les critican con frecuencia. Pero bueno, vamos a hablar ya del partido contra el Villarreal, que es el tema que nos ocupa, que terminó hace menos de 12 horas cuando estamos grabando, y que coloca al Madrid, repito, a estas horas líder de Liga. Insisto, el Barcelona ganará al Oviedo, y esto no es como el otro día contra la Sociedad, que era un campo complicado. El Oviedo es un equipo que es prácticamente ya de segunda y encima juega en su estadio, y el Barcelona está pues un poco soliviantado porque ve que el Madrid, que está muerto y enterrado, resulta que este muerto está muy vivo, como decía Cefas. Entonces, a esta hora somos líderes después de ganar Villarreal. Cefas, Garrett, titular, crack, dandy, vaya día. La resurrección, o como diría Garrett, los primeros brotes verdes, para no pecar de optimismo. Para mí el crack, quería señalar a dos, pero me voy a quedar con Raúl Asencio. Creo que empieza ya a ser bastante evidente que es el mejor central del Real Madrid, o al menos el que está más en forma a día de hoy. Y no solo eso, está empezando a dar, y ya lleva 2 partidos Dinhausen, y ayer creo que hay que señalarle porque hizo muy buen partido, en darle seguridad a ese Dinhausen que necesitamos para que con la pelota en los pies, ayer salió varias veces, hizo cosas muy interesantes Dinhausen como el central mejor del Real Madrid que tiene que ser, y un central que tiene que construir, y creo que es la seguridad que le está dando Raúl Asencio al nivel que está, que por cierto ya debe ser uno de los llamados para ir al Mundial, uno de los centrales que debe ir al Mundial con España, y es que para mí ahora mismo está bastante mejor que Lenormand, y hay pocas opciones más, y que los dos de Athletic Club, pero bueno, eso es otro tema. Para mí está logrando resucitar al central que debe ser el líder de esa defensa, que es Dinhausen. Dar esa seguridad al Madrid atrás, creo que no cometió ningún error, creo que va al suelo siempre bien, creo que está llegando al corte bien, creo que físicamente, a pesar de esas molestias en la tibia, que ya lleva bastante tiempo, está llegando a todos los cortes de manera óptima, por arriba, por abajo, dando buena salida de balón en las veces que le ha tocado y que le han hecho esa a veces, como digamos, como se decía en la NBA, como dejarle jugar, ¿no? Y dejarle que él tirase solo, pues esto es igual, pero sacando el balón, y no lo hace mal y ha respondido. ¿No? Eso es, sí, como dejarle para que el tirador, o pues igual, le dejaban a veces sacar el balón para que Dinhausen, porque ya había hecho 2 conducciones o 3 bastante buenas, no lo hiciese, y creo que hizo muy bien sacando el balón. Y que le quiero señalar porque, al igual que aquí se dice, y es verdad que no tiene la calidad como para ser líder indiscutible de la defensa del Real Madrid, para mí sí que tiene la capacidad de hacer el mejor escudero para el que para mí debe ser el líder de esa defensa. Por lo tanto, por eso se lo di a Raúl Asencio. Para mí el dandy es Vinicius Junior, en la segunda parte es tremenda.
es tremenda de Vinicius Junior. A lo mejor no está tremendamente ayer definitivo en las acciones o tomando las mejores decisiones, pero al final el pase en el penalti es suyo en una jugada maravillosa, en un pase maravilloso de lado a lado a Kylian Mbappé, que fuerza el penalti. La jugada del primer gol es suya, lo intentó todo, atacó. La segunda parte, sobre todo de Vinicius, es una maravilla. No se metió en peleas, le dieron patadas por todos los lados y no se metió en ninguna pelea. Y hay que señalar que cuando las cosas se hacen bien y cuando el futbolista está metido, recuperar ese Vinicius es capital, y creo que son los primeros pasos que puede dar Arbeloa para que esta interinidad que podemos llamar a estos meses en el banquillo pueda ser algo más, ¿no? Y yo lo quiero señalar. Y el Valladolid me ha costado encontrar uno porque no creo que nadie no me gustase. Creo que Camavinga no hizo mal partido, pero los errores que te pueden condenar en un partido de este nivel, esas pérdidas en balones de espaldas, creo que tuvo dos peligrosas, una al final de la primera parte, no sé si fue suya, esa no me acuerdo, pero otra en la segunda, en la que creo que la mejor ocasión del Villarreal fue por ahí. Pero creo que se lo voy a dar a Bellingham, no porque hiciese mal partido, porque creo que está trabajando, está peleando, está siendo ese jugador que está empezando a entender que debe estar más en contacto con la pelota y menos cerca del área, menos el picota de Birmingham y más quizá Paul Pogba, ¿no? Cuando, en esa primera época que estaba más en contacto con la pelota, pero sabía llegar también al área en un box-to-box. Si logra estar físicamente bien, es un futbolista que tiene esa capacidad para poder estar en la base de la jugada, ayudar a limpiar determinadas jugadas y además llegar de segunda línea con un box-to-box en el área. Pero le doy el Valladía porque le exijo más. Yo creo que le exijo, hay veces que pasa demasiado desapercibido en determinados minutos. Y vuelvo a repetir, creo que hizo buen partido, pero porque por la exigencia, igual que se lo he dado a Vinicius a veces no siendo el peor, se lo doy hoy a Jude Bellingham porque creo que hay veces que se pierde demasiado en los partidos, ¿no? O al menos ayer a mí me pareció que hay veces como que no logra encontrar ese peso en el partido. Y simplemente una mención honorífica, yo dije aquí que Arbeloa tenía una cosa que no podemos decir que tácticamente cómo era Arbeloa como entrenador, pero yo dije que como gestor de jugadores y como gestor de grupo era un grandísimo gestor, y creo que en 3 semanas o en 2 que lleva, no sé exactamente, creo que me ha dado la razón, al menos parcialmente. Entonces simplemente apuntarme un tanto, porque aquí lo dijimos y lo dijimos varias veces, que como entrenador tácticamente, variantes y tal, a lo mejor no tenía que hacer mucho, pero que como gestor de grupos sí que daba la cara por él, y creo que en 2 semanas creo que ya se está viendo qué es lo que puede hacer Arbeloa con esta plantilla. Bueno, yo creo que vamos a tener que intentar o que empezar a revertir el orden de las intervenciones, porque me has pisado absolutamente todo, Cefas. Entonces, todo lo que iba a decir hasta el titular. Pero Te bueno, lo he copiado porque he accedido a tus notas del móvil. A mis notas del móvil. Sí, evidentemente, bueno, para mí el titular o lo que me deja son 60 minutos buenos y 30 minutos quizás un poco de descontrol o de pedir la hora, el partido de ayer. Lo primero de todo es lo que comenta Cefas, ¿no? Evidentemente, brotes verdes. Se ve que los jugadores ahora sí quieren. Es decir, es impresionante cómo de un partido al otro o de un lado a otro de la temporada, desde que se fue Xabi Alonso, los jugadores tienen una sensación como de unidad tremenda, de unidad de jugadores en el campo, de unidad de jugadores con cuerpo técnico, yo creo que ese tribunerismo que tanto he criticado yo de Arbeloa, funciona en el sentido de dar esa sensación de unidad y de oye, somos los mejores, son los mejores, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, vamos a intentar ganarlo todo y tal. O sea, que decir, al final, evidentemente, viniendo de una parte de la temporada de 18 meses extremadamente malos en lo deportivo y en lo institucional, esas primeras declaraciones a mí me entraron mal, pero sí que es cierto que si esto es lo que hace que el equipo empiece a carburar y, como tú decías, Cefas, se gestiona el grupo y empiecen a jugar, porque estos jugadores, yo lo he dicho siempre, si cuando quieren, pueden. Te va a faltar a veces, va a haber fallas estructurales de, oye, pues mismo te falta calidad en ciertos puntos del equipo, te va a faltar calidad para hacer ciertas cosas en el campo, pero en general, en el 80 o 90% de los partidos, si quieren, los van a sacar adelante. Y yo creo que eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 2-3 partidos, ¿no? Evidentemente, obviando el tema Albacete, que bueno, eso fue tremendo. Entonces, bueno, se ve una recuperación. Yo sobre todo quiero destacar cómo combinan Mbappé y Vinicius. Es decir, yo veo
o estoy viendo estos últimos 2 partidos, que son solo 2-3 partidos, o sea que hay que ver mucho más, pero he visto a 2 jugadores que siempre hemos visto que no podían combinar y que los últimos 2 partidos o 3 partidos no se han pisado tanto, se han combinado bien. Quizás Vinicius ha entendido, o han entendido los dos, que Vinicius está para crear jugadas y Mbappé está para remacharlas, que es lo que ha llevado haciendo. Es decir, Mbappé, cuanto menos tiempo pase con el balón en los pies, mejor para todos, para el equipo, para él, y peor para los rivales. Y cuanto más se enfoque en remachar jugadas, en aparecer y que los demás le generen la situación para que él remache de cara a portería, lo mejor. Y yo creo que eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 2 partidos. Un Mbappé que ha tocado poco el balón, pero cuando lo ha tocado estaba en situación de poder convertir. Y eso es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero resaltar eso, ¿no? Se ha visto unos últimos 2-3 partidos de Vinicius Junior muy buenos. No nivel 2022, o 24, pero muy, 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 muy buenos comparado con lo que llevamos viendo en los últimos 18 meses. Entonces, este Vinicius sí es renovable para mí. Este Vinicius sí se puede renovar y sí se debería renovar. El Vinicius de hace 3, 4, 5 partidos, que parece una locura, pero es que es mucho tiempo en este mundo Real Madrid, no era así. Por tanto, bueno. A nivel crack, ya me meto en el partido. A nivel crack, totalmente de acuerdo con Asensio. Es decir, ayer no solo hace 2, 3, 4 cortes buenísimos, arriesgados, porque hay uno que va con los pies por delante, que si pilla mal al atacante se va a la calle, pero que no lo hace, por lo cual eso también es la suerte o la calidad de los jugadores que pueden hacer estas cosas y salir indemnes. Pero es que tiene 3, 4 cambios de juego, 3, 4 pases en largo que son una cosa de locos. Es decir, Hausen es el jugador que técnicamente tiene la capacidad técnica para mover el balón y sacarlo jugado, pero ayer hace 3 pases, 4 pases a Asensio, tipo Ramos, estos que le pegaba de empeine cortado el balón, que sale muy recto detrás de la defensa del equipo rival, que son, vamos, yo a Hausen no se los he visto. Y eso para mí no es de jugador con mal trato de balón. Lo mismo en el corto sí, pero en el largo me pareció tremendo, con lo cual yo creo que va solidificando esa posición de ¿por qué no? Segundo o incluso tercer central, no ya cuarto. A lo que dices tú, Cefas, de la selección, yo no sigo tanto la selección, pero yo me fío 100% de lo que dices, de que él está para ser seleccionado, sin duda alguna. Para mí el dandy también es Vinicius, pero le voy a hacer un reconocimiento aquí a Bellingham. Y sí que es cierto que quizás a nivel técnico y de impacto en el juego le pidamos más, porque tiene mucho más, pero a nivel esfuerzos yo creo que ayer en el minuto 40 estaba echando el bofe, pero no por una resaca de negrita, sino por haber corrido por él y por todos sus compañeros. Sí, hay días que echar el bofe porque yo creo que se ha pasado con la vitamina R de Ron, pero ayer no fue el caso, ¿no? Y me encanta verlo. Me encanta ver cómo se desfonda, cómo corre por el equipo, cómo se esfuerza. Vinicius igual, Mbappé no rompió a sudar, pero si te mete 2 goles y te provoca un penalti, pues mira, bien, ¿sabes? Entonces yo le voy a reconocer ese esfuerzo sin duda a Bellingham, y que un Bellingham metido es lo que... O sea, necesitamos que Bellingham, Mbappé y Vinicius estén metidos, con lo cual, sea como sea, que eso lo podamos hacer. Y luego el Vaya Día... Yo sí que es cierto que Camavinga es que se le ve mucho, pero yo sí que voy a darle un poco el Valle Día, un poco a los jugadores de medio del campo hacia atrás, incluido el medio del campo, a nivel control de balón. Es decir, ayer tienen 3 o 4 o 5 momentos que no pueden controlar un balón, que pases a 4 metros los fallan, que hacen pérdidas absurdas que ponen el equipo en situación de recibir un gol. Yo creo que tenemos un momento ahí de partido que no supimos controlar, en el cual como que se volvieron todos locos. Entonces era un partido de vuelta, un partido roto, un partido donde nadie puso cabeza y donde pues porque Gerard Moreno, esa ocasión en el punto de penalti la manda fuera, pero si Gerard Moreno la toca con un poco menos de fuerza, va a la jaula. Ayer el partido podría haber sido muy diferente a como fue, sinceramente. Y creo que el equipo tiene que tener un poquito más de cabeza para poder, pues eso, generar o controlar los partidos. Y eso es algo que yo creo que Arbeloa tiene que controlar. Entonces, bueno, eso sería un poco el tema. Lo intento condensar para pasarle el micrófono a Jaime Marcos. ¿Qué te parece a ti? A ver, Cefas ha puesto un poco cinematográfico con La Resurrección. Recordemos, La Resurrección, nueva película que va a hacer Clint Eastwood, secuela de La Pasión de Cristo. Yo toqué, evidentemente, El Renacido, la película que por fin le dio el Oscar a nuestro querido DiCaprio. The Revenant en inglés, porque sí, porque el Madrid, que está muerto, resulta que no, ya no está tan muerto y desde luego en 2 competiciones, desde luego, no diré que es favorito para ellas, el máximo favorito, pero en la Liga
está ahí a tiro de piedra. Repito, a estas horas líder, aunque dure poco. Y en Champions, si gana en el partido que veremos los tres presencialmente en Lisboa, si gana en Lisboa, será tercer clasificado, eso le da una ventaja de campo hasta las semifinales, que solamente esas las jugaría fuera de casa, la vuelta. También eso le ofrece mejores cruces o cruces a priori más asequibles. Luego este formato de Champions, fijaos que el PSG el año pasado quedó el 16 en la fase de grupos y luego quedó campeón. Pero a priori lo normal es que los equipos mejores clasificados sean los mejores. Entonces, pues directamente Arsenal y Bayern son los equipos más en forma Europa y son los primeros clasificados en esta fase de grupo de Champions. Así que bueno, eso es una buena noticia. Titular, el renacido, el crack, yo se lo doy. Haciendo un gran partido, Raúl Asensio, todo lo que he dicho, yo se lo doy a Vinicius Junior. No solamente por el partido de ayer, sino que también quiero pues un poco poner en valor el partido contra el Mónaco. Con el partido contra el Mónaco es el mejor, era el premio a mejor jugador de partido. Ayer, si no me equivoco, creo que este premio chustero que da la Liga Mugrienta, creo que se lo dan también a Vinicius, aunque ahora dudo. Desde luego contra el Mónaco sí se lo dieron. Ayer no marca ningún gol ni da ninguna asistencia a nivel estadístico, pero el gol de Mbappé lo genera él, el primer gol. Da un pase muy bueno tras unas dos buenas jugadas en banda que despeja la defensa, creo que es Pape el que se queda despejando así un poco a medias y luego llega Mbappé y remata. Y el segundo gol es un penalti que se comete sobre Mbappé, pero viene de un pase una combinación de equipo, pero también da un pase muy bueno a Vinicius, un pase más muy complicado, con profundidad, un poco en diagonal, muy bueno, que Mbappé finaliza para Mbappé va a finalizar la jugada, le hacen penalti y lo marca. Pero jugó muy bien, fue el que marcó la diferencia. Además, tenía enfrente a un lateral que yo creo que es un buen jugador, como es Pau Navarro. Desde luego le apretó y o sea, no era un reto evidente. Repito, Villarreal es un muy buen equipo de fútbol. Si el Villarreal hubiera ganado ayer, o sea, que nos parece un poco de ficción, pero si el Villarreal hubiera ganado ayer, se hubiera puesto a 4 puntos en Madrid con un partido menos. Y el partido menos contra el Levante, es decir, a un punto del Madrid a nivel virtual, si el Villarreal gana ayer. Es decir, este equipo lo ha hecho muy mal en Champions, pero es un equipo muy serio. Y a este equipo, hacer el daño que le hizo a Vinicius no es nada sencillo. El Dandy se lo dio a Kylian Mbappé, también un poco me queda con el partido contra el Mónaco, porque no hace gran cosa, pero al final el Madrid gana porque ha marcado goles. El primero que sí, un rebote, no sé qué tal, pero factura, gol de ratonero, gol muy de Jude Bellingham, y el segundo un penalti que marca después de que le hagan el penalti. Y contra el Mónaco, el Madrid jugó tan plácidamente otras cosas porque Mbappé marcó un gol en el minuto 3. Entonces, no será el que mejor juega, no será el que hace un mejor partido, pero al final sus goles sirven para facturar y sirven al final para sumar los puntos. Y el Valladía, yo no se la daría a nadie, no voy a darle a nadie el Valladía, creo que hemos tenido 2 días muy buenos contra el Mónaco y contra el Villarreal, pero por decir un nombre, para no dejar vacante la categoría, me acuerdo de Brahim Díaz. Brahim Díaz, pues tira un penalti a Lopanenka, que como he leído, igual el penalti más difícil de la historia del fútbol, porque es un penalti que tiene que tirar después de que el partido se quede suspendido durante 20 minutos, que el equipo rival abandone el campo, lo estuvimos contando aquí en el último Conchespe número 1, vuelve al campo, decide tirar a Lopanenka y lo falla. Y su equipo luego pierde la final de la Copa África. Llega a Madrid y lo que llega a Madrid es un jugador del cual no hemos hablado y ahora hablaremos seguro, y llega Franco Mastantuono. Y Franco Mastantuono resulta que está jugando muy bien por derecha, especialmente para mí mejor ayer contra el Villarreal que contra el Mónaco, pero va a costarle quitar el sitio a Franco Mastantuono en banda derecha. Si no está Rodrigo Goes, ¿cuál es el sitio de Brahim? Ayer entró por Arda Güler, pero bueno, puede ser un cambio Brahim por Güler. Además, yo siempre he dicho que creo que puede jugar ahí en el centro del campo, como interior media punta, pero también para ese rol, igual a Arbeloa quiere tirar de Dani Ceballos, que es más un interior puro, ¿no? Con Camavinga, Güler compite por un puesto en Camavinga en el centro del campo. Es decir, Brahim se está quedando como tercera opción en varias posiciones. Y sabiendo que el Madrid no tiene Copa del Rey, y sabiendo que el Madrid no tiene 16 avos de Champions, los minutos van a estar caros. Entonces, pues sabéis que a mí siempre me ha gustado Brahim, que esta temporada no ha estado bien, ha hecho una magnífica Copa África, pero que creo que va a tener complicado tener minutos importantes de aquí en adelante, sobre todo si el Madrid
recupera a Rodrigo Goes, está Tchouaméni disponible, lo cual quita un puesto en medio campo, vuelve un lateral derecho como Trent Alexander-Arnold, o Dani Carvajal, lo cual puede mandar al Valverde al medio campo, lo cual evidentemente resta también minutos para el centro del campo, así que digo, creo que auguro que Brahim no va a jugar más de, salvo alguna semana de partido intersemanal de Liga, no le auguro a Brahim siendo titular igual ya ningún partido a corto plazo. Pero bueno, vamos a hablar ya del partido contra el Villarreal. Voy a compartir, como siempre, aquí cosas estadísticas y movidas de estas que me gustan de SofaScore. Pero bueno, Cefas, ¿qué quieres comentar del partido, de esta presencia de Franco Mastantuono, que no hemos mencionado casi nada, Güler de vuelta al medio campo? Danos unos apuntes generales del partido. Sí, yo creo que el partido para mí en general es bueno, creo que es un partido bastante completo, seguramente sea la salida más difícil después de, para mí, la final seguramente en el Nou Camp que tendremos que jugar, no sé si en el mes de abril o demás, creo que el resto de partidos fuera de casa no tienen ese nivel, creo que esta era la salida más complicada que teníamos en esta segunda vuelta y creo que se solventó de manera muy eficaz. Es cierto que para mí no te puede generar lo que ha comentado Garretesa y Gerard Moreno en el área, esas jugadas a balón parado, eso te condena y creo que esa jugada para mí es el mayor error del partido y luego una pérdida en el añadido de la primera parte en la que Pape Gueye tiene un buen disparo desde fuera, que ya se lo comió Marruecos y ayer tuvo un buen lanzamiento desde fuera. Pero yo creo que el resto del partido del Madrid fue superior y creo que mereció ganar, creo que el Madrid generó ocasiones, creo que en la primera parte faltó esa definición, creo que tuvo 2 o 3 llegadas, una jugada muy buena a Güler, luego hay otro disparo de Mbappé en una combinación muy buena con Vinicius, luego hay un par de jugadas que te quedan ahí en un último toque por llegar y creo que si el Madrid quiere crecer y el Madrid tiene que ofrecer algo, si quiere esta versión más ofensiva y más divertida para jugar, creo que todo se basa por la asociación también y porque jueguen Franco Mastantuono y Arda Güler, ¿no? Yo creo que esa pareja hace mejor al Real Madrid, porque creo que son los dos futbolistas que más capacidad tienen para mejorar con el balón en los pies, pero además inteligencia dentro del campo. Creo que Franco Mastantuono fue de lo mejor al principio de temporada y esa pubalgia nos ha costado más de lo que, y a lo mejor a Xabi Alonso le ha costado más de lo que nos parece, un jugador que no olvidemos de 19 años y para mí tanto el partido del Mónaco, que a lo mejor pasó un poco más desapercibido, como sobre todo en la segunda parte contra el Levante, que cambia el partido, y ayer contra el Villarreal creo que está en todas las jugadas de peligro. Creo que esa capacidad que tiene para hacer conducciones hacia adentro y asociarse da mucha fluidez a la línea de ataque y da una cosa diferente, porque no es un extremo que se vaya a ir por velocidad, pero sí es un jugador que es capaz de darte otra cosa, ¿no? De darte esa combinación con los puntas, esa combinación, porque el extremo más definidor puede ser Vinicius, que tiene esa capacidad de ensanchar más el campo, incluso Mbappé, que puede aparecer por ahí. Mastantuono yo no le pido eso, le pido que sea un jugador que entre líneas se mueva. Ayer hizo 2 o 3 aperturas muy buenas y creo que es un jugador desde el que se puede crecer y que el Madrid puede crecer. Y luego Arda Güler es fundamental, Arda Güler debe ser el medio centro titular de este equipo, tiene que estar bien escudado por 2 jugadores que tuvieron un desgaste físico muy bueno, como es Camavinga y como ha señalado antes Gareth, Jude Bellingham. Creo que el desgaste de Jude Bellingham a la hora de replegar y hacer ayudas, porque Arda Güler llegó muchas veces al área y en la jugada del gol, del primer gol, él limpia muy bien la jugada haciendo un pase desde la corona del área a Vinicius, ese inicio, esa capacidad de mover al equipo rápido es lo que hace que no llegue una ayuda a Vinicius y pueda encarar 1-1 al lateral y la jugada acabe en gol. Creo que eso no se ve estadísticamente, pero es el que inicia la jugada. Para mí, ese cambio de fútbol rápido desde la corona del área para que no dé tiempo a llegar la ayuda del 2-1 que hacen a Vinicius es lo que hace que Vinicius tenga fácil hacer lo mejor que hace, que es ese 1-1, irse en velocidad. Y luego sí que es cierto que no cierras el partido y haces un descontrol que creo que ahí tardó demasiado en meter para mí a Dani Ceballos o a un jugador que diese más empaque al medio del campo. Creo que cuando vas 0-1 no cierras el partido, para mí por falta de eficacia en algunas jugadas o por falta de definición cuando el partido se abre, tú dejas que el partido se vuelva loco. Y creo que Gareth tiene razón en lo que hay que mejorar, porque el Barça también le pasa mucho, que le genera muchísimas ocasiones y él prefiere que le metan 2 y meter 5. Creo que el estilo de Flick es ese. Entonces, si queremos copiar un poco ese estilo, creo que el Madrid necesita también un poco más de control en ciertos momentos, pero en general, y ya por no expandirme más, creo que el partido a mí me gustó, me divertí y creo que el Madrid es justo ganador ayer en seguramente uno de los campos más complicados de la primera división española. Para mí, yo creo que hablando un poco del 11, lo que sacó ayer
es probablemente lo mejor que podamos sacar y desde luego es lo que a mí me gusta más, quitando quizás Tchouaméni por Camavinga. Sin duda alguna es lo mejor que podemos sacar a nivel jugadores. Que a mí me encante jugar con Mastantuono por delante de Rodrigo es una cosa personal. Habrá gente que quizás le gusta más Rodrigo, a mí no. Me gusta más Mastantuono. Creo que Mastantuono además, aparte de lo que has comentado tú, Cefas, es un jugador que con el balón a los pies es creativo. Es decir, él tiene ideas creativas de cómo mover el balón. Por ejemplo, el primer gol contra el Mónaco el otro día, que él es el que le da el pase a Valverde, que es una dejada a Mbappé. Él ve ese pase, ¿no? Yo creo que sí tiene esa creatividad aplicada hacia ir hacia adelante con el balón, ¿no? Entonces, yo creo que es el mejor 11 que se puede sacar. Güler para mí quizás es el punto más débil, es decir, si queremos competir por todo al máximo nivel, creo que deberíamos fichar en el mercado de invierno un centrocampista titular que te aporte la creatividad que te aporta un Güler o que te tiene que aportar otro jugador en el centro del campo. Es decir, yo creo que un medio del campo con Jude, Tchouaméni y un medio centro titular, imagínate, digo Vitinha, por decir algo que no va a ser Vitinha, pero imaginaos que fuera, estaría muy bien, ¿no? Yo creo que Güler todavía no está a ese nivel de decir, con él en el centro del campo vamos a llegar donde queremos llegar. Creo que hace falta un fichaje. No sé si ese fichaje es Nico Paz. No sé si Nico Paz puede ser un jugador que aterrice en el centro del campo conforme lo está haciendo el Como y te dé lo que necesitamos, ¿no? Yo le veo más parecido a Jude Bellingham que a Kroos o a Modric, o en este caso a Modric. Entonces, no lo sé. Pero yo creo que es quizás el eslabón más débil ahí en el centro del campo. Y luego, en cuanto al partido, pues para mí tiene, por así decirlo, tres fases, ¿no? La primera fase, los primeros 15 minutos, que son muy pesados, es decir, no sé cómo lo visteis vosotros, pero para mí los primeros 15-20 minutos fueron bastante pesados, no se vio demasiado, fue bastante ladrillo. Luego de esos 15 minutos, minuto número 15-20, hasta el minuto 75, un partido buenísimo del Real Madrid. Yo creo que ese partido, esa fase del partido fue muy buena del Real Madrid. Defendiendo hacia adelante, robando balones, saliendo con potencia hacia adelante, siendo verticales y demás. Y luego del minuto 75 al final del partido fue un descontrol. Y ahí ya el partido se volvió ese ida y vuelta en el cual perdíamos balones, perdían balones, ellos tenían ocasiones claras, nosotros teníamos quizás ocasiones también claras y cayó en ese territorio de nadie que por la propia calidad de los jugadores no cayó del lado del Villarreal y que por la propia calidad de los jugadores nuestros, pues Mbappé provocó un penalti y al final pues se acabó 0-2, ¿no? Entonces, al final, la primera parte del partido no me parece problemática porque yo entiendo que cuando sales pues tienen que encontrarse los jugadores, pero esa parte del final, como decíamos, tenemos que tener ese pozo para poder controlar el partido. Yo creo que además los cambios no favorecieron al partido tanto como dijimos en los primeros partidos de Relova que había hecho buenos cambios. Yo creo que ayer los cambios no son buenos. Porque cuando tú cambias a Güler y metes a Brahim, el poco equilibrio que te pueden dar se pierde. Y entonces ahí ya para mí el descontrol es mayor porque metes ese jugador. El cambio de Franco por Gonzalo, a mí, y eso que ha jugado en la cantera y lo que vosotros queráis, pero yo sigo sin ver a Gonzalo por la derecha. Yo creo que si se hace ese cambio es por Rodrigo, o si se hace cambio es por si se hubiese quedado Hendrik, que yo creo que Hendrik tendría espacio en el extremo derecho, como está teniendo el Lyon para la temporada que viene, etcétera. Bueno, en resumen, para mí los cambios no fueron positivos a la hora de intentar cerrar el partido. Si acaso lo que trajeron fue más descontrol. Entonces, bueno, para mí simplemente eso, achacar esos últimos 15-20 minutos de partido que debemos empezar a controlar, pero por lo demás, evidentemente es un gran partido del equipo. Sí, a mí ya digo, creo que no me gusta, o sea, a mí no me gusta exactamente lo que él hace como jugador, aunque ayer creo que juega bien, pero sí me gusta lo que da al equipo Franco Mastantuono, que es un extremo más asociativo de lo que es Rodrigo Goes. Y repito que es un jugador al cual me cuesta muchas veces verle virtudes, pero ayer tuvo un gran trabajo defensivo. Pone que sea una amarilla, pero estuvo currando mucho ayudando a Valverde en banda. Moleiro, que es el extremo izquierdo del Villarreal, no sé si lleva 8 goles esta temporada en Liga. Uno de los jugadores con más impacto en primera división desde que empezó a jugar, según las estadísticas y los datos, es el jugador que más crea por minuto que juega, entre goles y asistencias, de los que más. Y eso, Moleiro es un jugador que suena para ir hablando del Mundial con España, es decir, es un jugador que es un jugador que es muy buen jugador, es un extremo izquierdo, y entonces Franco Mastantuono estuvo hoy ayudando a
a Fede Valverde, porque aunque evidentemente estos son gráficos, no son la vida real, Arda Güler juega de interior, pero no juega de interior por la derecha. Está un poco pues en todas partes del centro del campo, igual que Camavinga es un poco caótico y Bellingham también, pues de hecho Bellingham muchas veces defendía en banda. El movimiento ancelotiano, sobre todo hizo la pasada temporada, que era meter a Bellingham, por decirlo así, de falso extremo izquierdo, o yo diría de volante izquierdo en defensa, una especie de 4-4-2, quien defendía delante de carreras a veces era Jude Bellingham, para mandar a Vinicius y Mbappé centrados. Y en este 4-4-2, repito, los volantes eran como Bellingham y Mastantuono. Eso también lo vimos el otro día un poquito contra el Mónaco, pero supone darle más trabajo defensivo a Bellingham, quitarle trabajo defensivo a Vinicius. Eso es una cosa que está bien. El problema es que Bellingham de volante izquierdo con balón aporta muy poco, porque él donde tiene que actuar es en zonas interiores, ser asociándose en el centro del campo y, por supuesto, llegando al área, que es su absolutamente valor diferencial. No solamente rematando, sino también haciendo estos desmarques que limpian la zona, como habéis dicho los dos, y que permiten que luego pues Mbappé o Vinicius se incorporen. Pero bueno, parece una solución útil, una solución que hace que, desde luego, con este sacrificio de Bellingham, estamos viendo al mejor Vinicius. Así que es una maniobra que a mí a nivel táctico me parece bastante relevante. El tema de Raúl Asencio y Dinhausen, a mí me cuesta creer que se mantenga esta pareja de centrales cuando vuelva a Eder Militao. Yo teniendo a Hausen sano, sentarle me parece complicado porque somos un equipo que, como ha dicho Gareth, estamos un poco escuálidos en cuanto a creación de juego en ocasiones. Y Asencio Militao podrían ser perfiles un poco cromos repetidos, pero bueno, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, como se suele decir. Igual que el tema del centro del campo, que a mí siempre me ha gustado esta temporada el Tchouaméni, Güler, Bellingham. Creo que meter a Camavinga ha funcionado en contextos muy específicos, pero evidentemente Arda Güler tiene mucho más manejo de valor. Además, a mí me gusta mucho ayer cómo la pedía casi entre centrales. O sea, Güler bajaba muy abajo a recibir el balón. Y a ver si puedo poner el mapa este de calor de SofaScore, pero a mí me gusta mucho cuando un centrocampista la pide, cuando un centrocampista no se esconde. Veis aquí que hay algunas de las posiciones de Arda Güler, eso, recibiendo el balón casi en la frontal del área. Es un centrocampista mandón, un centrocampista que la pide. Y yo sé lo que le pido a un interior del Real Madrid, que eso evidentemente es lo que hacía Toni Kroos y lo que en su día, al principio de su carrera aquí, hacía Luka Modric. Luego jugó en posiciones un poquito más adelantadas dentro del centro del campo. Y entonces, a veces Camavinga puede hacer eso, pero Camavinga es caótico, Camavinga no tiene un pie tan fino, entonces a mí de verdad me gusta mucho cuando Güler hace eso. ¿Puedes poner eso de Mastantuono? Sí. Ese mapa de calor. El mapa de calor, sí, lo he puesto, no sé si lo he puesto antes, pero bueno, Sí, mapas de calor es perdido. mejor WhoScored que SofaScore. Mira, Mastantuono, como veis, fijaos todo el curro en defensa, fijaos que en la parte, igual no lo veis muy bien, pero la parte de color más fuerte de Franco Mastantuono es en campo propio. Pues para que veáis que lo que decimos no es mentira, eso implica todo lo que estuvo ayudando en defensa Franco Mastantuono a Fede Valverde. Y veis que Mastantuono tiene otros cuantos áreas de posicionamiento a la altura del área. Es decir, o sea, Mastantuono corrió y defendió, que es una cosa que nosotros decíamos antes, pero bueno. Y es un gol eso que leemos en todo el sector del campo. Evidentemente, cuanto más brilla es cuando está más en el centro. Pero bueno, creo que estoy aquí tirándome un triple, pero igual lo que ha detectado Arbeloa es que tenemos a dos volantes, como son Franco Mastantuono y Jude Bellingham, que pueden partir desde la banda y trabajar en la banda de defensa, pero como tienen muchas piernas, volver luego al centro del campo. Y este rol perfectamente lo puede hacer Fede Valverde, que pueden estar ocupando la banda, puede ser volantes en un 4-4-2, los jugadores que juegan en cada uno de los dos extremos, por decirlo así. Yo no voy a llamar extremo a un centrocampista que no es un Vinicius, pero con esa posición como de volantes, pero como tiene este gran poderío físico, después de estar trabajando en defensa en banda, van hacia el centro para participar de la salida de balón, participar del circuito de juego, para ser asociativos, para incluso llegar al área si es necesario, ¿no? En el caso de Franco Mastantuono, con esos disparados desde media distancia, desde la frontal del área, que el otro día contra el Mónaco dio al palo, si no me equivoco, y también tuvo otra ocasión que pasó muy cerca, y hemos visto que es una de sus grandes virtudes, el disparo desde media distancia, mientras que en el caso de Jude Bellingham también tira desde media distancia, pero es más esa llegada al área.
Y o sea, si os fijáis, todo lo que estoy diciendo de Franco Mastantuono es aplicable a Federico Valverde. Un jugador que está en banda, que luego viene al centro, que tiene un gran disparo desde media distancia, que tiene una capacidad portentosa de ayudar a sus compañeros en defensa. O sea, creo que estos perfiles pueden ser muy útiles. Y creo que a otro nivel podría tener ese rol Eduardo Camavinga. Es decir, estar en banda, en este caso en el campo de Camavinga, de volante izquierdo. Contra el Mónaco jugó un muy buen partido Camavinga de lateral izquierdo. Aquí, entonces del partido de ayer, no voy a poner el mapa ese calor del partido contra el Mónaco porque son unos tarumbas, pero Camavinga ayer jugó en una posición central. Evidentemente, su rol es ayer de medio centro en lugar de Aurelian Tchouaméni. Pero Camavinga es otro jugador que puede ser este volante que juega en la banda izquierda, que en defensa esté en banda izquierda. Repito, todo es para que Vinicius no defienda y Mbappé no defienda o presionen, pero que no se maten a defender, pero que sean volantes en banda, pero luego a la hora de organizar la salida de balón se incorporen a posiciones interiores y generen superioridad. Igual estoy aquí metiendo una paja táctica, pero creo que entendéis lo que os digo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, o sea, comparto eso. Creo que para mí el mejor partido y la mejor versión de Camavinga y Valverde, para mí es cuando juegan de laterales. Pero que eso es aplicable si juegan por delante, que pueden jugar también en ese campo. Lo que sean menos necesario en la creación de fútbol y más en el físico, en la llegada, apareciendo, porque yo creo que el otro día Camavinga, aparte de jugar de lateral izquierdo, jugó de todo, porque también jugó de interior izquierdo, de volante izquierdo, apareció en diferentes líneas y es un jugador que en ese contexto es muy difícil de detectar. Es muy difícil de defender porque no sabes quién tiene que defender a ese futbolista, porque tiene la capacidad de llegar ahí y luego recular y luego volver, porque lo que le sobra es físico. Lo que no tiene de capacidad táctica, porque no lo tiene a la hora de jugar en el medio campo, porque vive en un contexto diferente que lo que venimos jugando hasta el mejor Madrid, con mediocentros más capaces de llevar el ritmo de partido. Camavinga te da, y Fede te da una cosa diferente, que es más verticalidad, más llegada al área, más capacidad de ir y volver físico, pero no son capaces de crear fútbol para el Real Madrid. Eso es una realidad, ya lo hemos dicho muchas veces, y no es casualidad que el mejor momento de los dos venga cuando juegan en posiciones en banda, es que es la realidad. Para mí Mastantuono da otras cosas, porque creo que no tiene a lo mejor el ritmo que pueda tener Valverde, pero tiene más calidad y más capacidad asociativa, que creo que es lo que hace falta en un extremo derecho, cuando tu otro extremo es un jugador completamente desbordante. Es un jugador que esa es su principal virtud. El otro extremo no puede ser también uno que abra el campo completamente cuando tu rematador no es un Llorente, como en su época, un cabeceador puro. Cuando Atleti jugaba con ese 4-2-3-1 con dos extremos muy abiertos, era porque tenías un rematador, un 9 rematador puro en el área. Tú no tienes ese estilo de futbolista. Mbappé es otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que además Mastantuono hace muy bien, porque aparte de ayudar y permitir a Arda Güler también en otros contextos tener que trabajar menos también a veces y poderse concentrar más en lo puramente creacional en el fútbol, Mastantuono también tiene una capacidad asociativa que no te da Rodrigo, no te da otro futbolista en banda. Por eso creo que el mejor Madrid de Xabi Alonso se vio cuando Arda Güler y Mastantuono eran líderes en la creación de fútbol, y creo que el equipo cayó un poco cuando perdieron ese sitio. También es verdad que hay otros partidos en los que le costó a Güler volver a coger ritmo, pero si Güler logra adueñarse de esa posición, creo que es un futbolista que está muy lejos del nivel de Vitinha, por supuesto, y a lo mejor de Rubén Neves, que pueda ser la opción más realista ahora en invierno. Creo que Arda Güler sí puede jugar en esa posición si le das minutos y le blindas bien alrededor para que él no tenga que ganar ese físico también para recuperar posición, ¿no? Yo creo que ayer y en el partido del Mónaco se vio muy bien que cuando él tiene ese tiempo para pensar, porque el pase que le da Vinicius en el partido del Mónaco es una jodida barbaridad, en el segundo gol del Madrid ese pase que da el espacio solo lo ven los futbolistas que tienen esa capacidad, ese talento en la cabeza. Yo creo que Güler lo puede tener, y si logras blindarle bien, como hemos dicho hasta ahora, con un extremo que defienda como Franco, con Bellingham queriendo defender y demás, es un jugador que puede tener un rol muy líder, y es lo que pedimos aquí al principio de temporada, y es la duda que nos generaba. Si logra dar, y Arbeloa logra darle esa confianza y dar ese paso adelante, es un equipo que a mí, yo he visto este fin de semana jugar al Bayern, y es un equipo que a mí no me inspira ninguna confianza. Vi jugar al PSG el otro día y con alguna baja, o sea, ahora mismo para mí el Arsenal es claramente favorito, clarísimamente favorito, pero a un partido
pueden pasar muchísimas cosas y yo no veo que el Madrid esté tan lejos de los mejores en Europa y la Liga evidentemente es cosa de dos y el Barça es un equipo que ahora mismo es el mejor en España, pero es un equipo que se le hace muchísimo daño. El Slavia de Praga, que va a 4 goles en toda la Champions, le mete 2 y que está a punto de meterle 3. Quiero decir, es un equipo que tiene carencias, que Joao Cancelo no te va a dar lo que pide Flick. Ese fichaje. Entonces, yo creo que podemos, y vuelvo a decir, siempre con comillas, porque no podemos pasar de 0 a 100 en 3 días, eso es una absurdez, pero creo que es un equipo que si quiere, evidentemente le faltan muchas cosas, pero puede competir contra los mejores. Sí, yo por simplemente dar un punto de vista de lo de Mastantuono, de lo que comentabas tú, Jaime Marcos, yo estoy de acuerdo con Cefas en el sentido de que Camavinga y Valverde lo que les falta es fútbol, literalmente. Entonces, al final, creo que Camavinga teniendo más fútbol que Fede Valverde, evidentemente, para mí no es lo mismo, son claramente jugadores de corte de mediocampistas, o sea, son centrocampistas o mediocampistas, de corte, si acaso, más defensivo que ofensivo. En cambio, Franco Mastantuono es probablemente un atacante que tenga cierta tendencia mediocampista. Entonces, creo que te puede dar ese equilibrio y creo que se puede, si seguimos así y se sigue manteniendo este tipo de estructura de 11 y no pasamos a un 4-4-2 y pensamos que en ese extremo derecho, entre comillas, sigue siendo Mastantuono el titular del Real Madrid. O sea, esto es mucho decir, porque claro, ahora va bien, pero quién sabe lo que va a pasar en verano, ¿no? ¿Quién sabe si cuando empecemos el primer partido de temporada del año que viene, Franco Mastantuono va a ser titular? Para mí sería un evento en el sentido de que no es sencillo que un chico de 19 años sea titular 2 temporadas seguidas. Entonces, si eso sigue siendo el caso, yo creo que puede ser ese jugador que se va a ir desarrollando, evidentemente, pero puede dar ese jugador que te dé equilibrio, y ser esos jugadores que te den equilibrio, que al final es lo que necesitas en un equipo como el Madrid. Mientras que otros jugadores, o Camavinga y Valverde, es que, claro, es imposible que hagan lo que hace Valverde, porque o sea, lo que hace Mastantuono. Y yo opino que lo que decías tú, Cefas, del Barça, dices que es el mejor equipo de España. Yo creo que el Madrid, si los jugadores quieren, y hasta ahora no han querido, y llevan 2 partidos queriendo, así que a ver si siguen así, yo creo que el Madrid puede ser mejor equipo que el Barcelona en España. Totalmente de acuerdo. Lo que yo me refería que hasta ahora es el que más había mostrado o el más Sí, sólido sí. hasta ahora en los últimos meses. Para mí, plantilla por plantilla, libra por libra, como dicen en el argot pugilístico, creo que estamos por encima y eso lo dije al principio de temporada. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, porque también como decías tú, Cefas, al Barça es un equipo que se le puede hacer daño fácilmente. Y la prueba es que sin jugar a un pimiento, con jugadores lesionados y siendo una calamidad con Xabi Alonso en el banquillo y todo, y el panorama que tuvimos, casi ganamos la Supercopa. Y eso era para vernos reventado porque llegábamos como llegábamos. Pero claro, es que el otro equipo es muy frágil. Entonces, bueno, yo creo que al final le van a hacer daño, todos le van a hacer daño. Y yo creo que en Champions va a ser un panorama interesante. Yo creo que venimos bien en Champions. Yo creo que veo el equipo bien porque veo que en el momento que importa el equipo está dando este punto de inflexión, este cambio y no sé. Yo empiezo a tener un poco de más esperanza de la que tenía evidentemente hace un mes. Sí, sí, yo comparto lo que decís. Yo creo que o sea, hay una jugada que para mí representa lo que es dos momentos del partido contra el Mónaco que representan lo que es la llegada de Xabi Alonso. La primera, Kylian Mbappé, minuto 60 de partido, ganando 5-0, corre a defender con 5-0, corre a defender, se cruza todo el campo, todo el Bernabéu, 70 metros, sabes, un campo mide 105 por 70 metros, para cortar un balón y que acabe en córner. Para mi enorme sorpresa, yo no lo he visto eso en mi vida. Sacó David Alba del País, que sabéis que es mi periodista favorito de los grandes medios hablando de fútbol, o sea, de la prensa clásica, que era nunca el Real Madrid había hecho tantas presiones en los últimos tercios del campo como contra el partido contra el Mónaco. Y el momento después de todo el jaleo del sábado pasado, Vinicius abrazando a Arbeloa también el pasado miércoles. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado y bueno, no, como Y nos diría el alegramos. señor Lobo Pulp Fiction, no empecemos a chupárnoslas todavía, pero bueno.
De No, momento hay un pero cambio es, importante. sí, pero es tremendamente positivo. Es decir, y yo como la persona más Grinch de los tres durante los últimos meses, a mí me encanta ver lo que estoy viendo ahora. Y fíjate, podríamos pensar, es que si lo están haciendo ahora es porque quieren, porque antes no querían y Es qué que es eso, mamones que es que antes no son unos querían. cabrones, son unos cabrones. Y es que es Bueno, así. yo Pero creo que también es también cierto que si Arbeloa ha sabido dar el clic con lo que necesitan estos chicos para poder hacer su trabajo, al final yo lo que quiero y queremos todos es que entre la pelotita. y que el Madrid gane. Desgraciadamente. Y que Madrid Es que al gane. final, yo no, sin criticar el trabajo de Xabi Alonso porque se lo han puesto muy difícil y eso es una realidad, creo que a lo mejor también tiene un poco de ver que ha quitado el corsé a algunos futbolistas, ¿no? Que a lo mejor tácticamente era demasiado obsesivo y a lo mejor ese salto de no, yo quiero jugar más libre en determinadas posiciones, sin totalmente criticar el trabajo de Xavi, que ha hecho para mí lo que ha podido y no se le puede reprochar nada, salvo quizá ese aspecto más ganarte la confianza de los futbolistas. Creo que ha sido su piedra o su talón de Aquiles y ahí es donde le ha costado el puesto. Creo que lo que se está viendo ahora, aparte de querer los futbolistas, que eso, el final que tiene que jugar es el futbolista, es una obviedad, pero también yo creo que se les está viendo como más liberados en determinados aspectos tácticos, quizás. Y eso no quiere decir que Arbeloa no diga, oye, tienes que jugar aquí, 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 sino que a lo mejor les da cierta libertad, que Xavi era más intervencionista y lo dijimos aquí, todos nos ilusionamos mucho cuando llegó al club en esta temporada, porque creíamos que veníamos de un entrenador el cual le tomaban como el padre o el abuelo y llegaba un José Mourinho y al final esta plantilla cuando está sacando mejores resultados está claro que es con un gestor como Carlo Ancelotti en estos últimos años. Entonces veremos lo que pasa a partir de ahora. Creo que vamos en la dirección correcta, igual que se ha sido pesimista y igual que se ha criticado al equipo cuando las cosas no funcionaban, hay que ilusionarse cuando el equipo juega bien, porque esto es deporte, esto es fútbol y al final de eso basa esto, de sentimientos y de pasar de cuando las cosas no funcionan, criticar y decir, a cuando las cosas empiezan a marchar. Ya digo que siempre mirando al corto plazo, porque habrá que ver hasta qué punto esto tiene continuidad y ojalá la tenga, porque es lo que todos deseamos y que la temporada nos lleve hasta partidos emocionantes como queremos ver. Y si esto llega así, hay que valorarlo igual. Y yo quiero sacar un tema para los últimos, no sé, Jaime, que os estoy contraprogramando para los últimos 10 minutos que estemos aquí hablando, porque para mí la clave absoluta de todo esto es la pitoterapia. Yo creo que debemos hablar de ¿funcionan los pitos? Sí y no, porque para mí creo que los jugadores venían de 2, 3 años donde ves una luna de miel continua, donde habían llegado muy jóvenes, habían hecho lo que habían hecho, habían ganado lo que habían ganado y toda la degeneración dentro del campo o fuera que había habido y que ha habido, no teniendo consecuencia dentro del campo. Y creo que cuando el público les muestra que no hay nadie a salvo, les muestra que no pueden seguir así y que no están con ellos, y pitan al equipo y pitan a los jugadores en concreto durante todo un partido y ven lo que le pasa a sus compañeros y ven lo que le pasa al entrenador y lo que le pasa al presidente incluso, yo creo que es cuando quizás es como ese despertar de decir, oye, ojo, vamos a dejar de tocarnos lo que nos suena y vamos a empezar a trabajar para sacar esto adelante y ¿por qué no? Quizás se unen para decir, oye, vamos a demostrar que estos pitos son injustificados. Y me da igual si es una respuesta positiva o negativa, la realidad es que es una respuesta y es un punto de inflexión. Entonces, yo quiero saber qué opináis vosotros de los pitos, de si funcionan, porque se vio con Tchouaméni. Y se ha visto ahora, yo creo que los pitos como vehículo para mostrar un descontento sobre una situación que tiene que cambiar, entregan el mensaje, que se diría en inglés. O sea, el tema para mí, lo dije el otro día y lo repito, para mí hay dos tipos de pito. Unos pitos los aplaudo y los celebro y otros pitos a mí no me gustan y de verdad creo realmente que no funcionan. Los pitos a nivel antes de empezar el partido, a los jugadores o en las alineaciones, por ejemplo, para señalar a jugadores, a mí no me parecen mal. De hecho, creo que en algunas ocasiones, como el otro día, eran absolutamente justos. Yo no creo que Vinicius juegue mejor contra el Mónaco y contra el Villarreal porque le pitan cada vez que toca el balón contra el Levante. Y no lo que Valverde, que Valverde tampoco cambió su rendimiento después de por primera vez en su carrera en el Real Madrid ser pitado el otro día. Y Jude Bellingham no creo que marque un gol y haga un buen partido contra el Mónaco porque le pitan el otro día cada vez que toca un balón, especialmente la primera parte. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no mejoran el rendimiento, pero entregan el mensaje, ¿sabes? Pero por una cosa psicológica.
tú cuando estás jugando y te pitan, no eres capaz de procesar, me están pitando en este momento para que quiera que sea mejor en el futuro. No. Es cada vez que toco el balón, y feedback negativo. Y nosotros todos trabajamos en empresas, yo no trabajo en empresas, pero trabajo en empresas y igual tengo unos compañeros, si cuando estás realizando una acción alguien te dice algo malo, en ese momento no piensas, o un compañero o te levanta la voz, o te grita, o te descalifica, o te humilla, o lo que sea. Tú en ese momento no piensas, lo hace para que sea mejor en el futuro. En ese momento estás en la mierda. Luego, quizás esa persona tiene buena intención, quizás no tiene ninguna buena intención y es una mala persona, pero te das cuenta, bueno, esta persona me lo ha dicho por mi bien, me lo ha dicho porque quiere que mejore, porque es que tenga más rendimiento, porque etcétera, etcétera. Pero en el momento te mata, en el momento te hunde. Entonces, yo lo siento mucho, pero yo no compro en absoluto y no, estoy súper radicalmente en contra de los pitos durante el juego y cada vez más que un jugador toca la bola. Creo que a los jugadores lo que les caga es que salen al campo y el Bernabéu entero les pita. Y eso lo sienten todos en la piel. Pero yo de verdad creo que como animales, como seres naturales, como Homo sapiens sapiens, como especie biológica, nuestra reacción como individuos natural es que si nos agreden, aunque sea de forma verbal, nos lo sintamos mal y seamos incapaces de procesar, bueno, es que buscan mi bien en un futuro. Así que yo lo siento, pero estoy repito, pitos antes, pitos sin el balón en juego, pitos al hacer un cambio, pitos en el descanso, pitos al empezar, pitos al acabar, genial. Pitos durante el juego, de verdad, estoy súper convencido por lo que he explicado de que no funcionan. Yo simplemente dejo a ti, Cefas, que des tu punto de vista. Yo estoy de acuerdo contigo, Jaime Marcos, en que a un jugador o una persona que le están pitando durante el propio partido, lo más probable es que ese partido le salga las cosas mal que bien. Pero es que esto no era de ese partido. Y esto no era unos pitos y se tienen que hacer así. ¿Por qué se tienen que hacer así? Porque el jugador tiene que recibir de manera clara, directa, concisa, el nivel de descontento del público. Y esa la única manera de poder hacer ese delivery de esa manera clara, concisa y en su justa medida es como se hizo el otro día. Y a mí tampoco me gusta verlo, porque no es lo mismo eso que los pitos a Tchouaméni o que los pitos a Bale, que dan otra cosa totalmente diferente. Y es muy difícil hacer ningún tipo de comparación con la vida profesional de cualquiera de nosotros. Para mí es imposible. Yo estoy de acuerdo contigo en que en ese partido quizás Vinicius no jugó un buen partido y los pitos no le iban a hacer jugar un buen partido, pero es que esa no era la clave. La clave es que Vinicius se vaya a su casa y piense, y Jude se vaya a su casa y piense, y Valverde se vaya a su casa y piense, y todos se vayan a sus casas y piensen qué es lo que han hecho. Y al día siguiente, al partido siguiente, jueguen de otra manera. Entonces yo creo que en eso fue totalmente. ¿Por qué? Porque a Jude al equipo ya lo han pitado en general. Lo que hacía falta es que cogieran y dijeran, Jude, tú, que eres el niño bonito del madridismo, que llegaste aquí, jugaste 6 meses, que eras el mejor jugador del mundo, que te subieran el sueldo a los 3 meses de llegar, que estabas en la conversación de mejor jugador del mundo y que no sé qué, no sé cuántos, no eres intocable. Y no lo has hecho bien y no estamos contentos contigo y si sigues así, como si te dan por donde no sale el sol. Y eso es lo que, para mí, la única manera de decirle, oye, Jude, a ti, no al resto, no, a ti, eres tú, es pitarte a ti, no pitar al equipo. Porque entonces uno podría decir, no, oye, a ti te voy a pitar y voy a forzarme yo, que soy aficionado, cada vez que toques el balón, pitarte a ti, porque quiero que tú recibas el mensaje. Entonces, por ese punto de vista, yo sí lo vi bien y creo que ha tenido un efecto absoluto en el equipo. Entonces, pero yo quiero decir que estoy de acuerdo contigo, Jaime Marcos, en que en ese mismo momento no va a mejorar el rendimiento, pero como manera de entregar el mensaje para el futuro, yo creo que era la única manera de que los jugadores se sintieran personalmente señalados. O sea, espera, Cefas, antes de darte paso como contrarréplica, el Madrid está jugando mejor que hace una semana, es evidente. Lo que pasa es que yo creo que el Madrid juega mejor, primero por la pitada conjunta, pero yo creo que Vinicius, Bellingham y Valverde juegan mejor porque con Álvaro Arbeloa están mucho más comprometidos de lo que estaban con Xabi Alonso, que de hecho se les pita porque se les considera culpables de la mancha de Xabi Alonso. Entonces, yo, repitiendo que los pitos me parecen bien, no los pitos a un jugador, sino los pitos al equipo me parecen bien, yo lo siento, pero seré un muy naif y dándote la razón en muchas cosas que has dicho, yo lo siento, pero no voy a defender pitos individuales. Voy a defender que el Madrid está jugando mejor porque con Arbeloa corren lo que no corrían con Xabi Alonso, porque por H o por B no tragaban a Xabi Alonso.
Cefas, danos tu opinión. Igual no es de ninguna, no te pones del lado de ninguno de los dos. Tú sueles ser más Estoy centrado. entre medias, porque creo que el aficionado debe mostrar su descontento. Y tenemos derecho a mostrar nuestro descontento cuando tú apoyas a un equipo y consideras que ese equipo no está dando lo que debe, pero ya no solo porque futbolísticamente, porque a mí perder, vuelvo a repetir, la derrota es parte del deporte. A mí me jode perder, como a todos, pero si tú lo has dado todo y estás dando trabajando y al final has perdido porque eres peor, porque yo he visto eliminarnos contra el Ajax en Champions, tal, y yo no he visto esas pitadas otros años cuando el equipo es que no le daba, simplemente es que no le daba porque no tenía más. El problema es que en este contexto concreto creo que hay determinados jugadores que necesitaban un correctivo. Necesitaban un correctivo, y en eso estoy con Garrett particularmente, porque yo nunca he sido de pitar a jugador particular. Creo que Javi Nesto tiene razón, por eso te estoy dando la razón, que creo que pitar a un jugador y perseguirle cuando lleva 3 partidos malos es absurdo y estar todo el día, pero creo que en esta situación concreta creo que vino bien porque creo que hay unos futbolistas que se creyeron que no se les podía exigir. Esa, ¿por qué me pitan? No solo me apoyan cuando yo estoy bien y ahora la gente pita. No, te pitamos porque no estás, porque todo lo que está pasando, no solo dentro del campo, sino también fuera, y hace que no estés dando tu máximo rendimiento y hace que tu forma de jugar sea mediocre y hace que jugadores que deben ser los líderes y que, porque así lo dicen los números, así lo dicen sus sueldos, así lo dice el escudo que defienden, están haciendo cosas que van en contra de la institución, no solo en contra de ellos mismos, que a mí si ellos mismos se quieren dar un tiro en el pie es su problema, es que están, cada vez que se ponen la camiseta del Real Madrid, no solo representa al Real Madrid dentro del campo, representa al Real Madrid cuando se van a su casa a hacer la preparación física, hacer tal, y estaban dejando de lado conceptos básicos como la buena alimentación, un buen descanso, una buena preparación física, y había que darles un toque de atención, y el aficionado la única forma que tiene de dar un toque de atención es una pitada como la que yo no he visto en mi vida, una pitada como el día del Levante. Y ha funcionado para que el jugador se dé cuenta de que aquí hay que exigir. Y el aficionado te va a exigir porque ha exigido hasta seguramente el segundo mejor presidente de la historia del Real Madrid. Y el otro día se exigió a ese señor que nos ha dado no sé si 60 y pico títulos entre la sección de fútbol y baloncesto, se le exigió que no se puede dormir en los laureles, que esto es el Madrid, que el Madrid no espera a nadie, ni al presidente, ni a los jugadores, no. Aquí el escudo es lo que está por delante. Y para mí, compartiendo la idea de que pitar y hacer esa persecución individual a un futbolista me parece contraproducente en determinados escenarios, creo que en este escenario concreto era necesario que determinados futbolistas se sintiesen señalados. Y se sintiesen señalados para que se den cuenta de que no vale todo. Y en este caso concreto estoy con Garrett y creo que esto ha funcionado y no es 100% que el jugador ahora juegue mejor porque se le ha pitado, no. El jugador juega mejor porque se ha dado un tirón de orejas también, ya llega un entrenador que a lo mejor les ha dicho, oye, esto es lo que pasa cuando no jugáis. Y porque es un entrenador que se comunicará con ellos y le dirá que han pitado a Zidane, han pitado a determinados futbolistas. Y el Bernabéu no va a pasar ni una más, porque el Bernabéu estaba al límite. Creo que ahora todo ha bajado, porque creo que ahora el equipo está en otro momento y creo que la hermandad se puede recuperar en cuanto pase en el campo 4 cosas como han pasado estos días. Pero creo que ha venido bien en esta situación concreta, creyendo que en general, y para mí la opinión de pitar a un jugador concreto no es algo que para mí yo defienda ni vaya a defender, creo que en este escenario concreto era la única manera de que determinados futbolistas reconociesen sus errores y se sintiesen señalados. Y creo que ahora mismo ha funcionado y ha hecho al menos que despierten. Y no digo que se juegue mejor porque se les pite, se juega mejor porque son conscientes de dónde están y de que no vale todo. Y para mí eso es lo que yo pité para eso. Bueno, me parecen reflexiones muy sabias de mis compañeros y además yo creo que realmente no estamos demasiado alejados las opiniones del uno del otro y si tenemos... Que nos lo dejen en comentarios, que nos dejen en comentarios, Jaime Marcos. Si llegan hasta aquí y escuchan este debate, que nos pongan en comentarios lo que opinan. Pitoterapia sí, pitoterapia no. Sí, de hecho va a estar en la miniatura de ¿funcionan los pitos? Ya os aseguro eso, pero bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. De nuevo, igual batimos otra vez el récord a programa más largo. Y ya digo, el próximo Concha Espía número 1 lo grabaremos los 3 juntos desde la maravillosa ciudad de Lisboa, el lugar donde el Madrid consiguió su 10ª Copa de Europa.
Por cierto, Madrid, no, hombre! una cosa antes de cortar, y te digo un Vale. segundo, le romper una lanza a favor de Scariolo y el equipo de baloncesto que va como un cohete ese equipo, Iba a ser ojito. mi comentario final, pero como ha sacado Garrett tema de los pitos, lo dejaremos Como para no, simplemente señalar, porque también se criticó mucho al equipo cuando no jugaba un pimiento. Creo que están metidos todos los jugadores y el equipo va como un cohete ahora mismo. Ahora mismo está a nivel de mejor equipo de Europa. Ahora mismo, a este ritmo, es muy difícil ganar a este Real Madrid. Muy difícil. Después del partido en Benfica no, pero después, seguramente el podcast que haremos después del partido contra el Rayo, que es el domingo que viene, hablaremos de baloncesto y de la NBA Europa, que es un tema súper relevante. Pero primero, el miércoles nos vemos en Lisboa, los 3 miembros de este podcast, para un Benfica Real Madrid. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Madrid, a por el top 3.